Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan. Somos alrededor de 32 personas conectadas a este ciclo de seminarios del 2022 que lleva por nombre Biorefinerías y Bioenergías para el Futuro de México. Lo organiza el Laboratorio de Futuros en Bioenergía que dirige el doctor Arturo Sánchez Carmona, que también nos acompaña. Este laboratorio se encuentra o es parte del Sinvestap Unidad Guadalajara, del IPN, y pues empezamos con este ciclo de seminarios de este año, en el cual tendremos ocho seminarios, los cuales van a estar dictados por científicos e investigadores que se dedican a las diferentes áreas de la bioenergía. Entonces, con mucho gusto vemos que hay muchas personas inscritas, desde estudiantes hasta gente de entidades públicas, privadas, así como docentes e investigadores. Esperemos que sea de su agrado, que les sirva y que podamos aprovechar lo más posible el conocimiento de los ponentes que nos acompañan. Voy a ceder la palabra directamente al doctor Arturo Sánchez Carmona, que como les digo es el director del Laboratorio Futuros en Bioenergía, el cual quien estará presentando a nuestro ponente de hoy. Sin más, le cedo la palabra al doctor Arturo Sánchez Carmona y comenzamos. Gracias, Mitsirani. Pues bueno, nomás para presentar a Rodrigo, nuestro conferencista del día de hoy, con un tema creo que de gran interés para todos, muy candente y muy oportuno en este momento. Rodrigo Patiño Díaz es químico, él es químico con especialidad en física, fisicoquímica. Y desde 2004 trabaja él en el Sinvestap, en la Unidad Mérida, en el desarrollo de técnicas para el estudio de sistemas de origen biológico. Y en los últimos 15 años, Rodrigo ha trabajado en temas de transición energética y políticas públicas para el desarrollo regional sostenible. Y desde 2016, él colabora con el colectivo Articulación Yucatán para la defensa del territorio, pues ante los numerosos megaproyectos que se han estado proponiendo en la región. ¿Sí? Rodrigo se interesa ampliamente por impulsar el trabajo inter y transdisciplinario, así como la comunicación de la ciencia, y desde 2019 él es miembro allegado de la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia. Le pedimos a Rodrigo que abriera este ciclo de seminarios del laboratorio precisamente por el tema, un tema ultra relevante en estos momentos que estamos viviendo en el país. Entonces, pues adelante, Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado a presentarte en el seminario y te cedo la palabra. Buenas tardes, pues muchas gracias a la Unidad Guadalajara del Sinvestap por la invitación a abrir este ciclo de conferencias que son muy interesantes. Felicito justamente a los organizadores, el doctor Arturo Carmona y el doctor Mitsirani Equiwa, que se han tomado este reto que pinta como para producir una discusión, un debate sobre un tema que es importante, me parece. Debo de decir que justamente mis inicios de trabajos con fuentes renovables de energía pues fueron desde la bioenergía. No es algo que, que me es desconocido, aunque en los últimos años me he dedicado más a otras fuentes renovables de energía, al análisis desde diferentes puntos de vista. Como decían en mi presentación, pues desde un punto de vista interdisciplinario y transdisciplinario. Y pues lo que les presento aquí pues es producto, pues sí, de mi trabajo de investigación, pero también mi trabajo, digamos, de colaboración dentro de este colectivo llamado Articulación Yucatán, que me ha dado pues mucha apertura a justamente
a pues utilizar otras formas de análisis, de otras propuestas alternativas, ¿no?, a las que tenemos en la ciencia. Los científicos estamos acostumbrados a trabajar encerrados en un laboratorio y a veces no nos damos cuenta que pues es importante salir al exterior y pues convivir con los problemas que pues buscamos solucionar desde la ciencia, ¿no? Estamos en un momento muy complicado, enfrentando una crisis pues mayor a nivel planetario. Lo voy a mencionar más adelante. Y creo que pues la manera de seguir utilizando la ciencia como una herramienta para resolver estas problemáticas es a través de una interacción con las diferentes disciplinas y también con los usuarios, con las personas que están atrás de estas problemáticas y que pues también tienen un saber y una opinión para la toma de decisiones, ¿no? Es por eso que titulé esta presentación como Organización Social, Políticas Públicas y Bioenergía en México. Voy a comenzar con un panorama, digamos, general sobre cómo podemos considerar la bioenergía y cómo, pues si bien fue importante, muy importante en los inicios de la civilización humana, en los últimos 200 años, pues se ha ido desplazando por otras fuentes de energía, principalmente fósiles, y de cierta manera, pues ante esta crisis que tenemos por el uso masivo de combustibles fósiles, pues podemos, digamos, retomar esta idea inicial de la bioenergía. Bueno, para los que son de mi generación, en los 70s había una canción que escuchaba cuando era niño que se llamaba El sol nace para todos. Y pues es un poco la idea de este mapa, mostrarles cómo tenemos a nivel planetario pues diferencias en la radiación solar, que es un recurso de energía renovable, podemos decir, por la duración que va a tener el sol. El sol se va a extinguir en algún momento, pero pues ha sido la fuerza más importante que pues ahora sí que mueve al mundo. De ahí la Tierra tiene sus propias dinámicas de movimiento gracias a esta energía que vino del Sol en sus orígenes, y en la actualidad y desde hace muchos miles de años pues es también el motor, esta radiación solar para para la vida, ¿no? No solamente para los seres humanos, sino para todo el sistema de vida que existe en el planeta. Podemos ver en particular que esta radiación pues es más importante donde están los puntos más oscuros en rojo, que son los que reciben más radiación, y pues podemos ver que entre estos países pues México ocupa un lugar importante, y es por eso que pues justamente pues hay que reconocer este recurso que a veces desdeñamos y que igual puede ser visto desde muchas perspectivas, ¿no? La radiación solar pues tiene que ver justamente con otras energías que hay a aprovechar en el planeta, y en particular me voy a referir a la energía, a la bioenergía.
¿no? De hecho, los primeros organismos vivos que existieron en el planeta son los organismos fotosintéticos, es decir, que aprovechan la energía del sol para transformarla en energía que es fundamental para mantener el metabolismo de las células. Y pues desde los primeros microorganismos hasta los sistemas vegetales más complejos, todos estos organismos fotosintéticos pues tienen, digamos, la fortaleza de aprovechar este recurso que tenemos todos los días, a veces más, a veces menos, y han sabido justamente los organismos fotosintéticos pues progresar, digamos, como un sistema biológico fundamental. Más del 99% de los organismos que actualmente habitamos el planeta son organismos fotosintéticos, es decir, el ser humano es una mínima parte de los sistemas ecológicos que habitamos el planeta. Si desapareciéramos de la faz de la Tierra no pasaría nada, los organismos fotosintéticos estarían pues creciendo quizás un poco más, pero si los organismos fotosintéticos desaparecieran de nuestro planeta, pues los seres humanos también desapareceríamos, ¿no? Eso justamente lo podemos ver a través de las redes tróficas, donde pues la base de todos los organismos vivos pues es justamente esta fotosíntesis, que es el proceso por el cual los organismos fotosintéticos aprovechan la energía solar y la transforman en energía útil para las células. Esta energía es útil para los mismos organismos fotosintéticos, pero también para otros organismos primarios, secundarios, terciarios, que se alimentan unos de otros, pero considerando también el origen de la energía solar, ¿no? Si vamos todavía más allá, pues los combustibles fósiles que hemos estado utilizando ampliamente en los últimos 2 siglos, pues también provienen de organismos que en algún momento estuvieron vivos y gracias a la energía solar. Es decir, esta energía solar pues se ha ido transformando en diferentes formas de energía que como seres humanos hemos ido aprovechando. Las sociedades humanas a lo largo de la historia, pues como decía, vamos aprovechando estos recursos naturales que empiezan con la fotosíntesis y han ido evolucionando a modos de producción más complejos. Vamos a ver, por ejemplo, que en las sociedades recolectoras y cazadoras originales, pues la mayoría de la energía que requiere, pues digamos, estas sociedades, pues no es diferente de la que requieren los animales. Es una energía que fundamentalmente es para mantener nuestro metabolismo, ¿no? Nuestro metabolismo celular, que, pues, como decía, aprovecha la energía del sol transformada a través de los organismos fotosintéticos. Esta energía que también ocupamos los humanos, hay que decirlo, es mayor en cantidad que para cualquier otro organismo, en el sentido de que nuestro cerebro ocupa grandes cantidades de energía que pues debemos de alimentar de cierta forma, ¿no? Pero pues en estas sociedades
prehistóricas, pues el ejercicio de buscar los alimentos prácticamente ocupaba toda la energía que se requería de estos mismos alimentos. ¿Qué pasa cuando el ser humano, las civilizaciones empiezan a desarrollar sistemas agrícolas? Pues estos sistemas agrícolas permiten acumular la energía, la bioenergía que tenemos en los alimentos, que está en exceso, porque de cierta manera se puede controlar esta producción y no se requiere tanta energía para acumular estos alimentos, lo que permite, por un lado, la diversificación de actividades. Ya no solamente la gente se dedica a mantener la alimentación del grupo, sino que se sobra tiempo para realizar otras actividades especializadas que pues han ido evolucionando a lo largo de la historia. Por un lado. Y por el otro, también había esta posibilidad de, como decía, de acumular alimentos, energía en forma de alimentos, para las diferentes épocas del año, ¿no? Y esta acumulación permitió no solamente que el ser humano se volviera sedentario, que fundara ciudades, sino que pudiese también aprovechar para expandir sus territorios, ¿no? Es decir, voy a hablar un poquito más adelante de ello, pero se forman las ciudades, y estas ciudades pues son grandes monstruos devoradores de energía. Y esa energía pues cada vez tendría que provenir pues de territorios cada vez más extensos, ¿no? Y no es algo de la actualidad. Podemos verlo con los antiguos imperios también, el Imperio Romano, por ejemplo, como voraz de energía va expandiendo su territorio en búsqueda pues de mayores recursos. Hace 200 años más o menos, como decía, hay un nuevo cambio en los modos de producción que tiene que ver justamente con lo que se conoce como la revolución industrial, un periodo en el que pues la fabricación de máquinas que aprovechaban la energía principalmente del carbón mineral, facilitaran la producción de muchos productos. Y pues con esto dio un total viraje a los modos de producción en general, a los modos de vida, pero pues basados en un combustible pues que no es renovable, ¿no? Es que en este sentido hablamos de renovable cuando las cantidades o los tiempos, perdón, de obtención de estos recursos son más tardados que los tiempos en los que nosotros utilizamos estos recursos, ¿no? Es decir, consumimos en este momento más combustibles fósiles que los que la Tierra puede generar. Y pues en ese sentido, pues estamos hablando de que no son renovables. Como decía, el carbón fue en un inicio, pero después el petróleo y el gas natural tomaron el papel principal, protagónico de los sistemas energéticos de las sociedades humanas. Y pues en la actualidad, en un mundo tecnologizado, pues nuestro consumo energético es más grande que nunca antes. En ese sentido, pues hemos olvidado
digamos, de cierta manera o desdeñado, pues nuestra base como civilización de la energía, pues digamos, primordial, que son los alimentos. Y hemos pues diversificado tanto la actividad humana, que pues también hemos aumentado de manera desmedida nuestro consumo energético. Si no han leído este libro de Harari, que es Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, los recomiendo ampliamente. Da un panorama justamente amplio y a la vez conciso de cómo pues han ido cambiando estos modos de producción y cómo a raíz del desarrollo de sistemas agrícolas, pues comenzó también el desarrollo de sistemas urbanos, ¿no? Y estos sistemas urbanos que, pues como digo, son grandes devoradores de energía. En ese sentido, pues, por ejemplo, podemos ver en los últimos años cómo ha ido creciendo la población urbana. En la gráfica superior podemos ver el incremento del porcentaje de población urbana a nivel mundial, y vemos que en 2007 por primera vez la mayor parte de la población en el mundo, más del 50%, se volvió urbana. Y es un factor que va creciendo año con año. Y en la gráfica de abajo lo que podemos ver es cómo el incremento de este porcentaje de población urbana va de la mano con un incremento en el suministro total de energía primaria que consumimos en el mundo. Es decir, a medida que nos vamos urbanizando como sociedad, también estamos requiriendo cada vez más cantidad de energía, y no solamente por la cantidad de población, que sí va en aumento, sino por los modos de consumo de energía. Es decir, cada año el consumo de energía por persona aumenta también. No es solamente que cada persona necesita energía y va aumentando la población, sino que cada persona ocupa más energía año con año. Y esto pues ¿a qué nos lleva? Pues a una sobreexplotación, no solo de los recursos energéticos, sino en general de los recursos naturales. Todas estas imágenes pues dan cuenta de cómo pues arrasamos como civilización humana con los ecosistemas del planeta, y más que nunca las últimas décadas pues hemos sido testigos de cómo estos recursos naturales se han ido disminuyendo, ¿no? Ahora se marca justamente como el momento del año en que nos ocupamos ya los recursos que el planeta es capaz de producir en ese mismo año, y pues ahora estamos ya llegando como a los primeros días de agosto, en que nos acabamos los recursos que nos tocarían para todo el año. ¿Y eso qué significa? Que nos estamos consumiendo los recursos pues del año próximo y de los próximos años, y pues son recursos de las próximas generaciones también. También no podemos desdeñar la contaminación que hemos generado en los diferentes ecosistemas, tanto de las tierras, las aguas y la atmósfera. Todo el mundo está consciente de nuestra devastadora contaminación de los ecosistemas, y pues entre los derrames petroleros, los agroquímicos y el plástico, pues podemos ver que
hay una variedad de formas de contaminar que pues en absoluto pues son benéficas para los ecosistemas y al final del día pues también no son benéficos para la misma sociedad. Es decir, tendríamos que irnos preocupando no solamente por la cantidad de recursos naturales que van disminuyendo, sino que también estos recursos están siendo afectados a través de la contaminación, ¿no? Es importante mencionarlo porque en el caso de los bioenergéticos, pues es un nicho de oportunidad aprovechar estos residuos que no hemos sabido aprovechar para pues un segundo uso, una segunda vuelta y pues no solamente disminuir el consumo de recursos, sino también disminuir la contaminación de los ecosistemas. Cada momento que pasó durante el siglo XX se fue intensificando también con pandemias. Pues ahora que empezó la pandemia de COVID-19, pues se habló mucho de la influenza española que apareció a principios del siglo XX como uno de los grandes marcas en la historia reciente y que cada vez se ha ido intensificando en frecuencia, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar en los años 80 la pandemia de SIDA, que hasta la fecha pues un poco más controlada, pero persiste. La gripe aviar, etcétera, ¿no? Todas estas pandemias son cada vez más frecuentes y es porque muchas de ellas tienen su origen zoonótico, es decir, por transmisión de animales a humanos. Y esta transmisión es mucho más frecuente porque estamos invadiendo los ecosistemas naturales como sociedad humana, estamos dándoles menos espacios a estos sistemas naturales y la convivencia con animales, digamos, salvajes es mucho más frecuente, ¿no? Y esa convivencia pues hace que justamente haya esta transmisión de enfermedades raras, desconocidas, que finalmente pueden transformarse en pandemias. Y pues ni hablar del cambio climático, que pues igual todo el mundo está pendiente todo el tiempo porque pues cada vez tenemos menos chance de revertirlo y al parecer pues no se ha logrado hacer una organización pues no solo mundial, sino en los diferentes países. Nuestro país no es la excepción. No hemos sabido enfrentar este reto del cambio climático en el sentido pues, de que cada vez tenemos pues, más eventos extremos, más deterioro de los ecosistemas, el descongelamiento de los polos, y recordar justamente que este cambio climático está muy ligado también con los sistemas energéticos, puesto que alrededor del 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles, que durante su combustión justamente producen gases de efecto invernadero. Entonces, pues este panorama, digamos, de múltiples crisis, pues no se queda ahí, se revierte en conflictos sociales. Hablamos de migración, ¿no? Por ejemplo, de guerras, y pues actualmente está
el caso de Ucrania, demostrando todas estas problemáticas, ¿no? Hay enfrentamientos sociales, hambruna, enfermedades, etcétera, ¿no? Todos estos conflictos sociales se derivan justamente de la crisis de recursos naturales y afectaciones al medio ambiente que tenemos en diferentes partes del mundo y a nivel global. Y estamos hablando también de una injusticia socioambiental, es decir, que no hay una equidad en la forma en que algunos afectan, digamos, el planeta o los ecosistemas en mayor medida, y quienes reciben las consecuencias de estas afectaciones normalmente son otros sectores de la población, ¿no? Es decir, no es pareja la forma en que se producen estos conflictos y en que se perciben a nivel regional. Hay zonas en el mundo que tienen una mayor responsabilidad justamente en generar estos conflictos, pero también estamos hablando pues de una injusticia a nivel generacional, es decir, ¿qué va a pasar con los niños, los jóvenes que tenemos ahora y con sus hijos, ¿no? ¿Cómo les vamos a entregar nosotros el planeta? Y pues no podría pensarse desvinculado del sistema económico, ¿no? Todas estas problemáticas tienen mucho que ver, hay que decirlo, con la forma en que se ha desarrollado un sistema económico, pues, digamos, voraz, que está basado en un concepto de uso de recursos ilimitado, y que pues ahora más que nunca se ha demostrado que no son ilimitados, ¿no? Que hay un límite y que pues hay una gran problemática. Este sistema económico tendríamos que revisarlo también de una manera concisa para atacar las crisis que estamos enfrentando a través justamente de sistemas alternativos, ¿no? Económicos y basados justamente en la organización social. No se puede concebir que tomemos decisiones desde una pues, cantidad reducida de personas que afectan a toda la demás población, ¿no? Tenemos nosotros como población pues incidir en los cambios, y eso solamente puede ser posible a través de la organización social. Estamos en México en particular muy mal acostumbrados a que nuestra democracia la ejercemos solamente durante el voto y a veces ni eso, pero realmente nos toca una participación más activa de organización a nivel local para pues justamente plantear soluciones desde lo local que puedan ser finalmente benéficas a nivel regional o global. No podemos seguir, digamos, de manera pasiva escuchando o acatando decisiones que se toman en función pues de unos cuantos, de los intereses privados, sino más bien en función de intereses comunes y colectivos. Aquí lo que voy a mencionar es que justamente actualmente tenemos este paradigma de los combustibles fósiles que tiene que ver con la naturaleza del recurso, ¿no? El petróleo, el carbón y el gas natural están en ciertos puntos específicos del territorio
y de esa forma pues se ha centralizado tanto su extracción como su procesamiento y distribución. A lo largo de la historia, esta centralización se ha hecho con capital privado, pero también por parte de los gobiernos. Y en este caso el ciudadano compra el producto o servicio, ¿no? Es así como ha funcionado los últimos 200 años. Y si podemos ver, para el caso de la electricidad es muy similar, que eso tiene a unos 100 años, un poquito más de 100 años, pero es el mismo esquema, centralizado, tanto en la generación como en la transmisión y la distribución. Puede haber capital privado o de gobierno, y el ciudadano es meramente un consumidor del servicio. ¿Qué está pasando en esta transición energética que se está haciendo a nivel global y también en México? Pues es lo mismo, las fuentes renovables de energía están centralizándose con el mismo esquema de capital privado o gubernamental, y donde el ciudadano compra el producto o servicio. Esto ha permanecido aún en el debate actual que ha estado, digamos, candente en los últimos meses sobre la reforma eléctrica, pero no podemos seguir utilizando pues este paradigma, porque pues lo que vemos es que no funciona, ¿no? En particular, los grandes proyectos de energía solar o eólica pues están demostrando tener pues afectaciones socioambientales a nivel local, y justificándose por un beneficio a nivel global. Pero la misma naturaleza de las fuentes renovables de energía permiten que esto no tenga que ser centralizado, porque como dije desde el inicio, el sol nace para todos y todos podemos, desde nuestras organizaciones sociales, que yo ya había mencionado, proponer mecanismos, sistemas energéticos que sean de pequeña escala y con una lógica diferente a este paradigma que se está haciendo, ¿no? Como decía, pues estamos acostumbrados a que las políticas públicas que se toman en el país, pero pues también en casi todo el mundo, sean como, como se dice en la jerga científica, top-down o de arriba hacia abajo. Las inversiones, como decía, pueden ser públicas o privadas. Los recursos tradicionales, pero también puede haber innovación, ¿no? Como en el caso de las fuentes renovables de energía. El medio ambiente y la sociedad se han vuelto pues pues una necesidad de análisis para cualquier política pública que se quiera desarrollar en el mundo. Y también pues hay un marco internacional a través de acuerdos y convenios que se hacen entre países para ir, digamos, en una dirección específica, ¿no? Pero, como decía, pues si vamos decidiendo de arriba hacia abajo, pues lo que se ha demostrado es que pues no tiene la misma fuerza o no se resuelven unos problemas, pero otros se generan. Mientras que si nosotros hablamos de esta organización desde lo local y ir incidiendo de abajo hacia arriba o bottom up, como se dice en la jerga, pues vamos a poder encontrar maneras
alternativas a estos sistemas económicos actuales que pues lo que han demostrado es que no funcionan. Y en ese sentido pues tenemos que hablar como tal de sistemas socioecológicos, es decir, no podemos desvincular la parte ambiental de la parte social. Es un sistema y la sociedad humana es parte de este sistema socioecológico. Entonces no podemos estar hablando de que vamos a generar empleos si vamos a deforestar una región, ¿no? No podemos decir que vamos a ganar dinero si vamos a contaminar un acuífero. Entonces, yo creo que el abordar de manera más integral estos problemas es una obligación justamente para encontrar soluciones en el futuro. Y justo hacer un cambio de paradigma en los sistemas energéticos, pues hay una diferencia entre lo que se está dando actualmente, que es centralizado y que se da como en la mesa que está allá arriba, donde no hay personas porque no están consideradas en la planeación, a la diferencia con la mesa de abajo, donde las personas son la parte primordial, digamos, del debate, ¿no? De la toma de decisiones y del compromiso que se hace para resolver las problemáticas. Entonces, esta planeación integral desde la ciudadanía, pues sería básica para que a partir de esta participación ciudadana se pueda pensar en la generación distribuida, es decir, no centralizada, que puede ser a nivel familiar para empezar, a nivel manzana, si vivo en una ciudad, a nivel barrio, colonia, y puede ir creciendo así en esa dirección, ¿no? O a nivel comunidad en las zonas más rurales. Esa participación ciudadana tiene que estar pues relacionada justamente con la generación distribuida y pues, lo que llamamos microredes energéticas. Y eso también pues, nos permite una diversificación de los modelos de propiedad, no pensar en esta centralización, sino pues, en diferentes formas de colaboración de los sistemas energéticos y en general. En este sentido, hay un concepto que se usa actualmente como una herramienta para hacer este análisis a través de la energía, que se llama justicia energética y que pues de manera general podemos decir que está formado por tres componentes, uno de justicia climática, donde, como decíamos, hay quienes generan más esta crisis climática y hay quienes sufren más las consecuencias, ¿no? Hay una inequidad en este sentido y esto se le llama justicia climática o injusticia más bien. Lo mismo a nivel de justicia ambiental, que sería el otro factor, que tiene que ver justamente que en función de generar, pues digamos, una mejoría a nivel global, podemos estar afectando a nivel local un ecosistema. Esta injusticia también se puede ver desde el punto de vista de generaciones, como decía, es decir, lo que estamos haciendo ahora, pues puede afectar
a nivel climático o ambiental a las generaciones futuras. Y el tercer elemento de la justicia energética es lo que se llama democracia energética, que es justamente este nuevo paradigma de considerar a los pueblos, a las poblaciones, a los ciudadanos, pues la toma de decisiones en cuanto a la energía, ¿no? Eso es algo que no hemos podido ver en este debate energético que se ha dado en los últimos meses en nuestro país, y es que las personas no están en el debate, ¿no? Las personas no figuramos más que como usuarios y no como participantes de este sistema energético. Y en ese sentido, pues la idea es ir más allá del debate eléctrico que se dio en estos meses, sino pues hablar de un sistema energético integral, no nada más la electricidad ocupa menos del 20% de la energía que ocupamos de manera global. Hay mucha otra energía que no estamos considerando y que debería ser parte también del debate. En este caso, pues tendríamos que hablar de eficiencia energética, de descarbonización y de descentralización, ¿no? Y puede abarcar procesos tan básicos como la alimentación, la construcción y el transporte, que son dos sectores que ocupan mucha energía, y la industrialización, por supuesto. Entonces, hablaríamos justamente de una transición no solamente energética, sino una transición social que sea justa y sostenible, ¿no? Pero en la parte energética, pues estamos hablando de, de pobreza energética, de impactos socioambientales. En México se habla mucho también de derechos indígenas. Tenemos desarrollo regional sostenible, justicia ambiental y energética. Ya dije que puede ser territorial y generacional. Tenemos que buscar una sobriedad en el consumo, una eficiencia energética, una democracia energética y la organización social a través de proyectos vecinales, ciudadanos y comunales. En este punto les quiero hacer una invitación a que vean el documental, si no lo han visto, de la energía de los pueblos, que es justo pues un ejemplo de cómo pueden buscarse estos nuevos paradigmas para el uso de la energía a través de la organización social. De hecho, fue el pretexto con el que justamente Arturo y yo nos conocimos y comenzamos esta comunicación que derivó en este seminario. Ya para terminar, me gustaría enfocar un poco en esta discusión que se va a dar dentro de los próximos meses, pues de cuál es el futuro de la bioenergía para nuestro país, ¿no? Lo quisiera plantear de la siguiente manera. Nuestro país es un territorio que tiene una diversidad biológica enorme. Es uno de los países que tiene una gran biodiversidad. Le llaman megadiverso justamente. Y eso está relacionado, a veces no lo vemos, con la diversidad cultural, ¿no? En México tenemos más de 60 lenguas indígenas de pueblos originarios que han resistido no solamente la colonización en la época del virreinato, sino han sobrevivido todavía otros 200 años a los diferentes gobiernos nacionales
y que tienen, digamos, una cosmovisión de respeto a la naturaleza, a esa biodiversidad de la que estamos hablando. Y no solo eso, sino que la usan, pero también la producen. Es decir, no es fortuito que la mayoría de los ecosistemas megadiversos estén poblados con estos pueblos originarios. Es una convivencia que hay que volver a mirar porque es la manera en que estos pueblos han resistido durante tantos siglos y que ahora más que nunca están siendo amenazados justamente pues, por el modelo de desarrollo económico que está imperando a nivel global. Eso por un lado daría justamente la riqueza biocultural de nuestro país, ¿no? Es una riqueza que se está reconociendo actualmente a nivel internacional. La FAO, la ONU, justamente nos invitan a mirar a los pueblos originarios como un modelo para buscar estas alternativas que urgen para resolver las crisis a las que nos estamos enfrentando a nivel planetario. En el caso de energía les quiero mostrar nada más de manera rápida cómo en las últimas décadas en México pues ha ido cambiando el consumo energético y es impresionante. Vean que en 1965 ocupábamos menos de 1000 petajoules de energía y hace menos de 5 años ya estábamos usando más de 4000, es decir, 4 veces más energía y casi toda fósil. El 90% de la energía que ocupamos en nuestro país es fósil, lamentablemente, afortunadamente dicen unos, pero lamentablemente nuestro país es un país petrolero y pues esto justamente ha hecho que dependamos fuertemente de los combustibles fósiles, pero vean, o sea, quiero resaltar en lo que puse en verde, lo que se llaman energías renovables. O sea, es una tradición desde décadas atrás el uso de fuentes renovables de energía, que en este caso son principalmente, en la mayor proporción, y en los primeros años lo único, la biomasa, lo que se conoce como leña, carbón vegetal y el uso de bagazo de caña. Es una constante que hemos tenido, que se ha ido incrementando un poquito, pero no mucho en los últimos años, con otras fuentes renovables de energía. Pero sí hay que mirar que en México existe esta tradición de uso de biomasa que no ha sido valorizada completamente. Aquí les pongo justamente el apartado solamente de consumo de energías renovables en el mismo periodo de años. Y vean, ahí está la leña, ocupa el primer lugar por mucho de las energías renovables, y el bagazo de caña, ¿no? En segundo lugar. Y ya a partir de los años 90, otras fuentes renovables de energía han ido incrementándose, pero vean que no es gran cosa con respecto a lo que estamos usando como bioenergía. ¿Y en qué ocupamos esta energía en nuestro país? Pues vean, la mayor parte es en el transporte. Nadie en el país está hablando de la energía que usamos en el transporte y debería de ser nuestra principal preocupación cuando estamos hablando de energía. ¿Cómo disminuir ese consumo de energía para el transporte? Pues hay
muchas formas, pero no se están abordando prácticamente. El segundo lugar lo ocupa la industria y pues entre los dos pues hace pues una buena cantidad de energía que no está siendo pues, pues considerada, ¿no? Digamos, dentro de este debate energético. Y pues, por último, pues aquí les pondría como que lo que yo consideraría que debería guiarnos hacia definir un futuro para la bioenergía, que tiene mucho que ver con lo que dije antes en general para la energía, ¿no? Es obviamente disminuir nuestro consumo energético y promover la eficiencia energética. Eso es básico porque no hay sistema energético alternativo a los combustibles fósiles que vaya a darnos la misma cantidad de energía. Tenemos que disminuir el consumo energético y eso ya lo vimos, puede ser de muchas formas, pero simplemente no usar energía es una de ellas que deberíamos de considerar. Bueno, me falta una N, la organización y justicia social tendría que ser también uno de los puntos más importantes en cuanto a la organización a nivel local, analizar justamente desde la población, desde la ciudadanía, cuáles son los recursos que tengo disponibles en mi entorno y cuáles son las necesidades a satisfacer de manera comunitaria. Y con eso trabajar justamente la alimentación de los sistemas energéticos a nivel local. Una descentralización, como ya habíamos mencionado. Revalorar la producción alimentaria y la fuerza humana de trabajo, yo creo que sí sería primordial. O sea, recordar que si no comemos, pues no existimos, ¿no? Eso sería como la necesidad básica de energía que necesitamos, y la fuerza humana de trabajo, pues revalorarla, porque queremos todo hacerlo con máquinas y tecnologías que ocupan más energía, ¿no? Y no podemos pensar ya de esta manera. Considerar residuos como la materia prima de la bioenergía, no estos cultivos masivos para energía, pues no están siendo para nada una solución. Entonces, pues como decía al inicio, pues evitamos contaminar los ecosistemas si disminuimos nuestros residuos, y una manera de disminuirlos también es reciclándolos como materia prima para bioenergía. Revalorar el uso de la leña, el carbón vegetal y el bagazo de caña, que ha estado ahí siempre y lo hemos hecho siempre un poquito de ladito. Y impulsar definitivamente el uso integral de los recursos, ¿no? Este concepto de biorefinerías me gusta mucho porque justamente pues la idea es aprovechar al máximo un recurso natural en este momento de crisis de recursos y de contaminación y afectaciones socioambientales. Bueno, ya con esto termino. Agradezco mucho su atención y nuevamente la invitación que me hicieron para participar. Espero que haya comentarios y dudas para poderlas discutir. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Patiño. Pues ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y comentarios, y los invitamos realmente a que pregunten, a que participen para abrir y avivar el debate sobre este tema tan importante que nos concierne a todos y que es importantísimo para el futuro del país. Quien quiera participar con una pregunta puede levantar su mano,
virtualmente y yo les voy a ir dando el lugar. Voy a empezar con las que están mandando por vía del chat y doctora Nildia pregunta, doctor, ¿qué piensa del hidrógeno en México como un combustible contra los biocombustibles que se producen en el país? Sí, pues debo de decir que también tengo algunos años que trabajé en producción de hidrógeno a partir de microalgas, era biohidrógeno. Y bueno, sí, es, ¿cómo decirlo? No lo podemos considerar como primero como una fuente de energía en sí. Es un vector energético como la electricidad que nos sirve para transformar, almacenar y distribuir energía. Porque no hay hidrógeno como un recurso natural que exista, ¿no? en nuestro planeta. Hay que generar este hidrógeno y hasta el momento la manera más abundante de producir hidrógeno es a través de los combustibles fósiles. Entonces, sí hay que tener cuidado ahí. Si queremos generar hidrógeno a través de fuentes renovables, es una alternativa viable porque justamente las fuentes renovables como el sol y el viento, por su intermitencia, pues no permiten, digamos, un aprovechamiento de la energía como estamos acostumbrados. Entonces los sistemas de hidrógeno permiten, digamos, administrar esta energía intermitente de las fuentes renovables de energía y también es un vector útil para estos casos, ¿no? Pero hablar de una producción de hidrógeno que no afecte el medio ambiente, no estoy tan seguro porque, pues, o sea, si queremos producir mucho hidrógeno a través de sistemas eólicos y fotovoltaicos, pues estamos hablando de los problemas que tienen estos parques, ¿no? Pero me parece como una tecnología muy poderosa para administrar energía y en ese sentido yo creo que no necesariamente es una alternativa como biocombustible, es decir, la producción de hidrógeno a partir de sistemas biológicos aún está muy lejana de ser aplicada, ¿no? Entonces hay que hacer todavía mucho trabajo de investigación, pero aquí mi invitación sería a buscar un trabajo en el sentido pues que propongo, ¿no? Un poquito más centrado en la resolución de problemas de manera integral y no nada más basado en la producción per se de hidrógeno o de energía. Shirami, tienes cerrado tu micrófono. Muchas gracias, disculpen. Tiene levantada la mano Yasuhiro Matsumoto directamente aquí en el chat. Si quiere, puede prender su cámara y micrófono para que pueda participar. Sí, muchas gracias. Perdón, no está funcionando mi cámara, así es de que me tengo que disculpar por no poner el funcionamiento de video. Pero Rodrigo, pues muchas gracias por la interesante plática y creo tienes una forma muy particular de presentar aspectos social, económicos de México y pues ya tenemos tiempo que no nos vemos. Un comentario y una pregunta. El comentario es, nos hiciste ver los grandes sistemas fotovoltaico y eólico, y creo que sí, efectivamente creo que sobre todo en eólica, en el Istmo de Tehuantepec, o puede ser en otras zonas, en Puebla, en Zacatecas,
pueda tener problemas administrativos, ¿no? Los acuerdos con uso del suelo y pues posiblemente la transmisión de estas energías, y que sí, de la reforma energética o electricidad más bien, la ley de industria eléctrica, pues, ha habido varios problemas y que sí se tiene que revisar en caso de México, ¿no? Y pues en fotovoltaico puede haber de que hay varias empresas en México que están vendiendo la energía a CFE, pero en general yo creo que en el mundo ha resultado bastante beneficioso ocupar estos equipos y pues dar a entender, dar la información, digamos, verídica a nivel general para que la gente conozca, ¿no? Los beneficios que puede tener, y nada más que hay que administrar bien y que en México la red de energía, la transmisión no es suficiente como para interconectarse, como en caso de Europa, ¿no? Pero bueno, es un comentario. Y la pregunta, Rodrigo, sí, creo que comentaste muy brevemente de que es del orden de 15-20% la energía eléctrica que representa a nivel nacional y en el mundo, y que el 80% de energía, pues luego no estamos considerando dentro de posibilidad de ocupar los renovables, pero precisamente en el transporte, en caso de México, que una tercera parte o más de energía pues proviene de los fósiles. Y entonces, ¿qué perspectiva hay de que los bioenergéticos puedan sustituir en su mayor parte a los fósiles? Es la pregunta que quería hacer. Sí, obviamente podemos seguir pensando en nuevos sistemas tecnológicos que aprovechen energía de sistemas biológicos, pero yo apuntaría otra vez a revisar nuestros modos de vida y hablar justamente de nuestra energía en los alimentos y en la fuerza humana para transportarnos. Eso yo creo que tendríamos que estar trabajando en ello. O sea, es totalmente absurdo que en las ciudades tengamos que desplazarnos diariamente media hora o una hora en un automóvil de uso particular. Entonces, yo creo que un primer paso sería robustecer el transporte público, que se ha ido desfasando en nuestro país hacia empresas privadas. En la Ciudad de México, pues es una excepción parcial, digamos. Hay un sistema que mantiene el gobierno de la Ciudad de México de transporte, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, el transporte público podría ser una primera solución a revisar, y después también el uso de transporte no motorizado, desde el uso de las bicicletas y el uso de, pues, el caminar, ¿no? O correr, que además, dicho sea de paso, resolvería también un problema de salud que tenemos en México, de sobrepeso y obesidad y otras enfermedades relacionadas. Si no, en la parte tecnológica, que ya es, ahora vean que lo pongo en el último punto, pues hay otras formas que tendríamos que buscar, pero yo diría siempre a partir de residuos sobre todo, y de formas pues creativas que no necesariamente están todavía puestas sobre la mesa, ¿no? El transporte eléctrico es una opción, pero entonces tendríamos que revisar cómo vamos a producir esa electricidad. Y si esa electricidad puede producirse a través de sistemas biológicos,
pues estamos todavía también muy lejos de poderlo plantear. Entonces, bueno, pues es una pregunta muy complicada, porque sí no hay todavía una solución, me parece, desde la bioenergía hacia el sistema de transporte. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Yasuhiro, un gusto. Perdón. Muchas gracias. Luis Becerra Pérez pregunta en el chat si existen actualmente en México políticas públicas para enfrentar los retos sobre el futuro de la Bértia que usted presenta, supongo que sobre la bioenergía que usted presenta. Yo creo que se han hecho intentos, pero me parece que se han quedado en el papel. Uno de los problemas de las políticas públicas justamente es que se quedan muchas veces en un deseo que queda impreso. Hay una ley, hay un reglamento, pero no hay una manera de ejecutarlo, ¿no? Y eso, pues es básicamente el problema que tenemos. Bueno, muchos productores se quejan justamente de que el uso de la bioenergía pues no está, digamos, en el esquema nacional. No hay las facilidades, no hay formas, pero yo creo que podríamos empezar más bien otra vez desde la organización social, es decir, ¿qué quiero usar yo como bioenergía? ¿Para qué? ¿Para resolver qué problema? ¿Para alimentar qué sistema? ¿Para dar energía para qué comunidad? Y de esa manera no creo que se necesiten políticas públicas como tal que las apoyen. O sea, sí son importantes, pero yo creo que es más importante que la población se apropie de esta fortaleza de tomar decisiones y resolver pues, las problemáticas que se le van presentando de manera organizada y de manera, pues, o sea, que atienda a los problemas comunes de la población. Si nos vamos a esperar a que alguien en el Senado o en la Cámara de Diputados proponga estas soluciones, pues ya vemos lo que está pasando, ¿no? Yo creo que sí hay que darle la vuelta y buscar otras formas. Siempre a trabajar el tema de las políticas públicas es importante, pero no estar atenidos a que nos vayan a resolver. Nosotros tendríamos que empezar a proponer, y desde la investigación yo pienso que se pueden hacer muchas cosas que podrían infundir o alentar la formación de políticas públicas, pero necesitamos empezar con algo, algo práctico que mostremos que funciona y que pueda replicarse, ¿no?, en otros lugares para ser apoyado como política pública, yo pienso. Entonces sí es importante para mí la parte social siempre. Ok, ya para cerrar voy a tratar de unir varias preguntas en una. Igualmente Luis Becerra pregunta si conoce, si hay un marco normativo vigente para promover cooperativas energéticas. Igualmente pregunta si usted conoce casos específicos de formas de organización que incorporen a los consumidores en la producción y distribución de energía. Pues yo creo que sí hay, en el mundo rural hay muchas formas de aprovechar la bioenergía. Aquí mismo en Yucatán, el uso de la leña es utilizado ampliamente, por ejemplo, y no requiere pues ni siquiera una organización como tal, ¿no? Cada familia puede recoger su propio
su propia leña y utilizarla para cosas particulares. Yo creo que en el sentido de organización, sí hay como otros ejemplos en las carboneras, el uso de la producción de carbón vegetal a partir de la leña, pues sí requiere algo más complejo, un poco más organizado, y sí existen cooperativas que hacen este tipo de trabajo, pero en efecto hay pocos incentivos, incluso hay problemas que muchas cooperativas tienen en que están utilizando recursos naturales que no pueden usarse, por ejemplo, ¿no? Y entonces al final se vuelve una problemática de seguir políticas públicas que defienden el medio ambiente, pero pues no resuelven los problemas locales de las cooperativas, ¿no? De las personas que están organizadas alrededor de ese tema. Entonces, yo creo que sí hay que buscar esta armonía entre lo que la gente local necesita y los recursos que tiene disponibles, para a partir de ahí, pues sí tener pues estas posibilidades de organización, porque de otra forma es complicado en el caso de quererlo hacer de una manera como más como de grandes escalas, pues, pues es una, pues al final es una falsa solución, me parece. Bien, por último, Xochitl Sotelo pregunta si sabe cuál es la situación actual de las biorefinerías en México, y David R. pregunta también por qué México no realiza investigaciones a fondo acerca de la bioenergía. Entonces, si pudiéramos compaginar esas dos preguntas. Sinceramente no sé si hay una situación actual de las biorefinerías en México. Hasta donde yo sé, pues está más en el campo de la investigación y de propuestas que de manera física. No conozco en efecto una empresa, una compañía como tal, pero no quiere decir que no exista, ¿no? La verdad que no soy muy, no estoy muy versado en el tema, entonces sí prefiero no decir algo incoherente. Y la otra pregunta ya no me recuerdo. La otra pregunta es ¿por qué México no realiza investigaciones a fondo acerca de la bioenergía? Pues sí, es una buena pregunta. Yo digo que porque la hemos desdeñado un poco, ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, revisiones del uso de sistemas forestales, y en países escandinavos o sea, tienen una investigación de punta para aprovechar estos recursos. Y pues es evidente en el sentido de que pues son recursos que tienen abundantemente. En nuestro país, yo creo que el uso de la leña y el carbón se han visto como un signo de pobreza, pues, pues despectivo, digamos, y de tal manera que no se le ha dado la importancia ni siquiera en la investigación, ¿no? Sí hay trabajos de gente que lo ha hecho, pero no trascienden justamente por este desdén que tenemos hacia la bioenergía. Yo pienso, sin embargo, que
que al final pues va a ser la fuente primordial de las comunidades y de las sociedades humanas, porque pues es el recurso renovable que tenemos constante, pero hay que saberlo cuidar también. No podemos estar deforestando, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que buscar de manera justamente organizada a través de la investigación científica y tecnológica cómo podemos aprovechar estos recursos al máximo sin afectar los ecosistemas. Y eso, otra vez insistiría, pues tendríamos que revisar también pues cómo son los modos de producción y consumo en las comunidades indígenas. O sea, es otro problema que también tenemos, una discriminación hacia las comunidades indígenas que pues que no nos permite justamente tomarlos como modelo, ¿no? Y eso, pues, o sea, las comunidades indígenas han podido resistir a través de todos estos siglos, como decía, gracias al manejo adecuado de los recursos. Y pues bueno, a nadie le gusta pensar que pues voy a dejar mi casa en la ciudad para irme a vivir una comunidad en convivencia con la naturaleza, pero pues al final creo que no va a haber alternativas, ¿no? Si seguimos utilizando el mismo paradigma que estamos usando para el uso de la energía. Ok, bueno, pues creo que son todas o la mayoría. Y para no dejar en el aire a fondo la pregunta de Xochitl, voy a pasar la palabra al doctor Arturo Sánchez Carmona, que dará las gracias al doctor Patiño, pero también dándole esta papa caliente, ya que el doctor Arturo pues es uno de los grandes de las biorefinerías aquí en México, y por lo tanto pues le cedo la palabra. Gracias, Mitsirani. Pues bueno, sí, definitivamente, muy rápido, nomás comentar también con David el comentario. Sí, hace 6 años se inició este Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, que tenía 5 clústeres, uno para combustibles sólidos, en donde el principal objeto de estudio era la leña, precisamente. Luego había un clúster para bioturbocina, otro para bioalcoholes, para biodiesel y otro para combustibles gaseosos. Entonces, actualmente sobreviven 2 de estos clústeres, el de biodiesel y el de bioalcoholes. Entonces, sí fue una iniciativa considerable. Entonces, yo creo que revisando probablemente las contribuciones académicas que se hicieron, a lo mejor podrían encontrar algunas respuestas a algunas preguntas que quedaron por ahí volando. Y también eso me da pie para invitarlos a las siguientes presentaciones, que ya Mitsirani ahorita nos va a decir cuáles, pero sí, efectivamente, explorar un poco más cuál puede ser el papel de la bioenergía, la investigación y el desarrollo tecnológico de la bioenergía aquí en México. Y con eso, pues sí, agradecerle a Rodrigo su presentación y que haya compartido sus ideas con nosotros. Yo creo que es ahora sí que condición necesaria y suficiente tener estos marcos como el que tú nos presentaste, Rodrigo, para entender, ¿sí?, más allá de las cuestiones científicas, técnicas, cuál va a ser el papel de la bioenergía, pues no solamente a nivel local, sino a nivel regional y planetario, ¿sí? Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Te presento este reconocimiento de manera virtual que te haremos llegar, ¿sí?, electrónicamente un poquito más adelante, y agradecer también la participación de todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias, con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. No sin antes, voy a permitirles compartir la siguiente entrega de estos seminarios, el cual nos va a estar participando el doctor José Antonio Pérez Pimienta con la ponencia que lleva por nombre
biorefinerías sustentables basadas en el pretratamiento con líquidos iónicos en bagazo de agave. Entonces, este seminario se va a llevar a cabo el 27 de mayo, igualmente es viernes a las 12 horas, y pues también esperamos contar con su participación. Esperemos que les haya gustado y por favor pueden mandar e invitar a que se inscriban la gente que ustedes sepan que puede estar interesada en estos temas. Pues sin más, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor Patiño. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Recordarles que esta grabación va a estar disponible en nuestras páginas de Facebook y pues en las redes sociales en general, por si alguien la quiere ver más a detalle con otros. Hubo cosas ahí que yo creo que sí vale la pena retomar. Y finalmente mencionar que Rogelio Muñoz estuvo en los controles de esta transmisión. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.